Buenos días, queridos hermanos, amigos que nos escuchan en este día que hizo el Señor, un día especial en el cual podemos compartir la palabra, exponer el mensaje del Señor con cada uno de ustedes, compartirlo, edificar su pueblo a través de su palabra. Qué bueno es estar al sonido, escuchando la palabra del Señor, edificándonos. En este día quisiera compartir con ustedes el mensaje del Señor titulado 3 pasos esenciales para vivir en victoria en Cristo. 3 pasos esenciales para vivir en victoria en Cristo. Esta vida que nos ha tocado vivir en el Señor es una vida difícil, una lucha continuamente. Para nadie es un secreto que desde que nosotros un día decidimos seguir a Cristo, hemos estado en una lucha constante, una lucha diaria, en el cual todos nosotros nos vemos involucrados. Todos nosotros tenemos que participar de esta lucha. Pero ¿saben qué? Esta lucha no la libramos solos, sino que vamos acompañados del Todopoderoso Dios. Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Para el día de hoy quisiera compartir este tema basado allá en 2 Crónica capítulo 14, donde vamos a ver este rey llamado Asa, tercer rey del pueblo de Israel en la parte de Judá. Ya vemos un reino dividido y este hombre se distingue específicamente porque hizo lo recto delante de Dios, porque hizo lo que Jehová Dios le había mandado y porque estaba aferrado a la voluntad de Dios. Es por eso que en esta mañana quisiéramos compartir este mensaje, 3 pasos esenciales para vivir en victoria en Cristo Jesús. Y vamos a leer allá en 2 Crónica, capítulo 14, y vamos a comenzar leyendo su primer verso. 2 Crónica 14, versículo 1 hasta el 15, dice la palabra. Durmió Asa con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá a que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Lo hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa un ejército de 300,000 hombres de Judá, armados con escudos y lanzas, y 280,000 hombres de Benjamín que portaban escudos y entesaban arcos. Todos eran hombres diestros. Salió contra ellos Sera el etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá.
y huyeron los etíopes. Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta que no quedara ninguno con vida, pues fueron deshechos delante de Jehová y de sus ejércitos. Le tomaron muy grande botín y atacaron también a todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos y saquearon todas las ciudades, pues había en ellos gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos. Después volvieron a Jerusalén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hemos escuchado esta lectura, esta historia que nos muestra esta gran hazaña y esta vida de victoria que el rey Asa estuvo en aquellos tiempos donde el reinado estaba dividido. Por un lado, el pueblo de Israel, por otro lado, Judá. Y allí estaba este rey llamado Asa, el cual duró 41 años gobernando. Y dice la palabra que hizo lo recto delante de Dios. Pero ya entrando en materia y presentando a ustedes los pasos esenciales para vivir en esta victoria en Cristo, quisiéramos comenzar con el primer punto, y lo encontramos aquí precisamente en su palabra de los versículos 1 al 5, donde nos muestran que si queremos vivir en victoria, tenemos que purificarnos y dedicarnos a Dios. Si queremos vivir en victoria, tenemos que purificarnos y dedicarnos a Dios. Vemos a este hombre, vemos a este rey Asa, cómo hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque dice su palabra que quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó también todos los ídolos que representaban afrenta delante de Jehová su Dios. Asa estaba reformando así a Judá, estaba tomando las acciones necesarias para vivir una vida de victoria. Estaba purificando y dedicando a Judá para la gloria del Señor. Cuando hablamos de esta purificación, cuando hablamos de dedicarnos a Dios, estamos hablando nada más y nada menos de esta relación que debe tener nuestras vidas, que debemos tener con Dios. Es una vida que tiene que estar vinculada completamente a Dios diariamente. Es una lucha continua que tenemos, no tan solo con el enemigo de nuestras almas, el diablo, no tan solo contra las huestes espirituales en las regiones celestiales en Cristo, como dice Efesios 6, sino que continuamente estamos enfrascados en una lucha continuamente, diariamente, con otras cosas que vienen a nuestras vidas, que vienen precisamente a nuestra manera de vivir. Por eso hay que sacar de nuestras vidas la impureza, hay que sacar de nuestras vidas el pecado. Tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos cada día más, tenemos que buscar cada día más esa dependencia del Señor, y esto se logra cuando tenemos una relación con Él, cuando estamos vinculados como lo estaba el rey Asa. Fíjese que destruyó los símbolos de acera, mandó a Judá a que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. En aquel tiempo era la ley y sus mandamientos. Hoy tenemos la palabra del Señor, que es la Biblia, y tenemos que ponerla por obra. Tenemos que basamentarnos en eso. Tenemos que llevar a cabo esto que el Señor demanda de nosotros, así como lo demandó en el rey Asa, así como le dijo que hiciera, así como Asa tomó la oportunidad allí, la decisión de quitar de en medio los altares, de quitar de en medio todas estas imágenes que representaban abominación a Dios. Así también nosotros, hermanos, tenemos que sacar muchos altares, tenemos que sacar muchas imágenes de nuestras vidas,
tal vez no físicas, pero sí espirituales. También tenemos que tomar decisiones aún en nuestras familias para poder purificarlas, para poder encomendarlas al Señor, para poder tener una intimidad con Dios, así como lo tuvo Asa. Dice también más adelante que hasta su madre tuvo que bajarla en su condición de reina y ponerla en un estado donde que también tendría que hacer la voluntad del Señor. Es decir, que nuestras vidas, aún familiar, no puede intervenir en nuestra vida de relación con Dios. Hay que sacar todo de nuestras vidas que no le agrada al Señor para poder vivir una vida victoriosa. Tenemos cada día que purificarnos y dedicarnos al Señor. Un segundo punto que debemos también constatar en esta historia, en este mensaje, es que si queremos vivir en victoria, tenemos que preparar y edificar nuestras vidas en Dios. Si queremos vivir en victoria, debemos preparar y edificar nuestras vidas en Dios. Versículos 6 al 8 que hemos acabado de leer, dice que tuvo también Asa un ejército de 300,000 hombres de Judá, armados con escudos, lanzas, 380,000 hombres de Benjamín que portaban escudos, que portaban y entazaban arcos. Todos eran hombres diestros. Y dice que estaban preparándose para la pelea, para tener cualquier, del 6 al 8 dice, edificó grandes ciudades fortificadas en Judá, que cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades, acerquémonos los muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, los hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y dice el 8, tuvo también Asa un ejército de 300,000 hombres de Judá, armados con escudo y lanzas. Es decir, que si queremos vivir en esta victoria, debemos prepararnos y edificarnos, así como lo hizo el rey, así como edificó el rey, así como se preparó el rey. Dice que edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová les había dado paz. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Una muralla tal vez no tiene mucha importancia en estos días para nosotros aquí, pero sí para ellos, porque esta muralla era símbolo de edificación, símbolo de poder, de fuerza, símbolo de protección, de que tenían verdaderamente, que estaban preparados, que estaban edificados. Para nosotros es importante prepararnos y edificarnos en la palabra del Señor. Ya en este tiempo, para nosotros es importante que nos edifiquemos en la palabra del Señor. ¿Qué importancia tiene para nosotros la palabra de Dios? Muchos en este momento no le dan la cabida que se merece, no están acorde, se han olvidado de leer y estudiar la palabra del Señor. En este momento, la oración, la relación que debe tener con Dios a través de la oración, con nuestros hermanos, nos hemos olvidado muchas veces de que debemos depender de la palabra del Señor. Ahí está nuestra edificación, ahí está nuestra dependencia, ahí está la palabra del Señor. En aquellos tiempos el Señor hablaba, como dice su misma palabra, hablaba de diferentes maneras. Hablaban a través de los profetas en aquel tiempo, pero ahora dice, nos ha hablado a través de su Hijo, pero también
a través de su palabra. La palabra del Señor tiene que cobrar cabida en nuestras vidas de fe, en nuestra vida, para que podamos obtener victoria. Si queremos vivir en victoria, tenemos que purificarnos y dedicarnos a Dios. Pero no solamente esto, sino que también debemos prepararnos y edificar nuestras vidas en su palabra, en la oración, en nuestra relación con los demás hermanos. Poner límites. Hay cosas, hay situaciones que interrumpen y destruyen nuestra relación íntima con Dios. Debemos construir murallas. Debemos construir murallas de protección y cuidados en nuestras vidas. Y esto solo se logra en el poder del Señor. Esto se logra cuando obedecemos al Señor a través de su palabra, siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo controlado, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Mire cómo Asa estuvo haciendo lo que era correcto, lo que era recto delante del Señor. Dice el versículo 2, Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros en este momento debemos acercarnos al Señor a través de esta relación, a través de buscándolo en oración, a través de escudriñando su palabra, manteniéndonos cercanos a Él? De la misma manera, vemos cómo podemos lograr esto, porque no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestro poder, sino se trata del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Para poder llevar, para poder ser victorioso, para poder lograr la victoria día tras día, debemos cada día más mantener esta relación con Dios, esta intimidad personal con Dios, nuestra relación, que nada entorpezca nuestra relación con Dios, y basamentándonos, edificándonos en su palabra, buscándolo, dependiendo de Él en la oración, dependiendo de Él en todo tiempo, construyendo esta muralla de protección, estas murallas espirituales y materiales. Cuando se presentan estos problemas, cuando se presentan estos momentos de angustia, cuando se presentan momentos en los cuales tendemos a desfallecer muchas veces, que tenemos a flaquear, tendemos a dudar, a tener algunos momentos de dificultad, es el momento de levantar nuestras cabezas, es el momento de creerle al Señor, es el momento de confiar en el Señor. Si queremos vivir en victoria, debemos prepararnos y edificar nuestras vidas en Dios solamente. El tercer punto, hermanos que nos escuchan, amigos que nos escuchan en esta mañana, es: si queremos vivir en victoria, debemos confiar en el Señor en medio de la lucha. Si queremos vivir en victoria, debemos confiar en el Señor en medio de la lucha. Versículos 9 al 11, ¿qué dice? Salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió allí contra él, y Asa salió contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a él hasta Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Qué importancia vemos en esta situación donde un rey se levanta allí, rey Sera, el etíope, se levanta contra Sera, contra Asa en aquel lugar, y dice de su palabra que vienen con una cantidad de hombres? Dice aquí que era 1,000,000 de hombres, 1,000,000 de hombres y 300 carros. Desafiante, este etíope provocó a Asa, el rey de Judá. Y vimos
cómo este hombre estaba haciendo lo recto delante del Señor. El Señor le había prometido que si él se mantenía haciendo lo que era correcto, lo justo delante de Dios, buscándole, él estaría con él. Y es por eso que él en este momento se aferra en la confianza en el Señor en medio de esta situación. Fíjense cuántas personas estaban dispuestos allí a dar la lucha, a dar la pelea en medio de esta situación, en medio de esta gran desigualdad, esta gran cantidad desigual de personas que tenía el rey etíope contra Asa, el rey de Judá. Vemos como que de un lado se va a sentir como que hay una victoria, se vislumbra una victoria en esa cantidad de personas que tenía el rey Sera, el etíope, provocando allí al rey Asa. Pero vemos cómo la actitud de Asa prevalece en medio de esta situación, cuando en medio de esta clama al Señor, en medio de esta situación, no importando la cantidad, cuán poderosos sean los demás, cuán sea las armas, el tipo de armas, por dónde vienen, no importa la situación, él estaba confiado en el Señor. Él tenía la fe suficiente para aferrarse al Señor, porque él se lo había dicho: si me buscan, me encontrarán, yo estaré con ustedes, pero si me dejan, yo los dejaré. Y es por eso que no importa la cantidad de personas, la cantidad de armas poderosas que se levantaron contra Asa, él estaba confiado en su Dios. Es por eso, hermano, que si confiamos en Dios, si somos fieles a su palabra y si mantenemos una relación con Él, obtendremos la victoria. Si nos dedicamos a Él, si tenemos la confianza en Él, pues obtendremos la victoria. Porque lo que Él nos prometió: yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y se lo dijo a Asa. Cuando nos olvidamos del Señor y su palabra, cuando lo sacamos de nuestras vidas, entonces estamos expuestos a la derrota. Cuando no confiamos, cuando nos embargamos en nuestro propio poder, en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia manera de pensar, entonces le fallamos, entonces vienen las consecuencias. En el capítulo 15, más adelante dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él, y si lo buscáis vosotros, lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron en Jehová, Dios de Israel, lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para él que entraba, ni para el que salía, sino que muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Cuando oyó Asa esta palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de la ciudad que él había tomado en parte de la montaña de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Benjamín y todo Judá, y con todos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído.
600 bueyes y 7,000 ovejas. Atención aquí, hermanos. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, que muriera, ya que fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron pues a Jehová en voz alta y con gritos de júbilo. Versículo 16. Aún a Maaca, su propia madre, el mismo rey Asa, la despuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Esta destruyó la imagen y desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no desaparecieron, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Trajo a la casa de Jehová lo que su padre había edificado y lo que él mismo había consagrado: plata, oro, utensilios, y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Todo esto se lo estoy leyendo para que entiendan cómo Dios había actuado de una manera efectiva en la vida de este rey. Pero también en el capítulo 16 más adelante vemos cómo Asa también se había alejado de Dios. Vemos cómo dice la palabra que él hizo alianza con un rey. En el versículo 3 dice: haya alianza entre tú y yo, porque la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro para que venga y deshaga la alianza que tienes con Boasa, rey de Israel, a fin de que se aleje. Continuó Ben-Hadad como el rey Asa y envió los capitanes a sus ejércitos contra las ciudades de Israel. En aquel tiempo vino el vidente Hanani, versículo 7, ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, pues encolerizó mucho contra él a causa de esto. También oprimió Asa en aquel tiempo algunos de su pueblo. ¿Qué estamos viendo aquí, querido hermano? Que de la misma manera, cuando confiamos en el Señor, cuando nos depositamos en Él, cuando tenemos una relación con Él, andamos en victoria. Cuando dependemos de Él a través de su palabra, la oración, a través de esta vida de fe que el Señor nos ha señalado, tendremos victoria. Pero cuando nos separamos de Dios, cuando nos desligamos del Señor, cuando rompemos los lazos con Dios, cuando lo sacamos de nuestras vidas, entonces viene la derrota, entonces viene el desasosiego, entonces viene la opresión. Entonces, lamentablemente, hay consecuencias que tenemos que pagar. Hay consecuencias. Y esto nos hace pensar en nuestras vidas. ¿Cómo estamos andando en nuestras vidas? No sé si en este momento le llegan a sus pensamientos estas luchas que usted continuamente tiene a diario. Tenemos lucha de diferentes tipos de cosas. Tenemos situaciones que se presentan en nuestras vidas. Tenemos carestía, tenemos enfermedades, tenemos discordia, tenemos pleitos entre la familia, tenemos hogares destruidos, tenemos situaciones que se presentan que lamentablemente no hemos podido manejar, no hemos podido obtener la victoria porque nos hemos alejado del Señor, porque estamos de espaldas hacia Dios, porque hemos decidido sacarlo de nuestras vidas y de nuestra comunión, porque hemos roto las relaciones con Dios, hemos decidido creer en las imágenes, hemos decidido creer allí en ídolos, hemos decidido tener la confianza en otras cosas, en otras personas y no en el Señor. Por eso el Señor le dice a través de el vidente allí, Hanani,
que de la misma manera como Dios le había dado la victoria porque él le creyó, porque él confió en su momento, en capítulo 14, pues ahora había permitido que el ejército se alzara con la victoria, puesto que no había dependencia en Dios. Él había dejado de confiar en el Señor y lamentablemente ya no tenía la anuencia, no tenía el apoyo del Señor. Es por eso que en esta mañana quisiéramos motivarle a que piensen en esta situación en que estamos viviendo. Si verdaderamente queremos obtener la victoria, debemos confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor 24/7. No podemos dejarlo para el futuro. No se trata del pasado, se trata del presente. Esta vida victoriosa. Comúnmente escuchamos personas que dicen estar en victoria. Hermanos evangélicos que se levantan y ¿cómo está tu vida? Bueno, estoy alabando, estoy en victoria, estoy bendecido. ¿Realmente estás viviendo en victoria, hermano mío? ¿Realmente Dios está a tu lado? ¿Realmente Dios está peleando por ti? ¿Realmente Dios es quien te está sosteniendo? ¿Está edificando Dios tu vida? ¿Estás dependiendo de su palabra? ¿Hay una relación estrecha entre tú y Dios? ¿O se lo está dejando a se lo está dejando a otro tipo de relaciones? ¿Está dándole prioridad a otras relaciones primero que a Dios? Fíjese que lo más importante que hizo este rey fue confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Ya tenemos estos 3 puntos, estas 3 acciones que determinan verdaderamente una vida de victoria, una vida de gloriosa, continuamente dedicada para el Señor, confiando en el Señor, dependiendo del Señor, edificándonos cada día en Él, en medio de las situaciones, en medio de los problemas. El Señor no le dijo a sus discípulos que iban a tener dinero, que iban a tener grandes riquezas, ni que iban a tener una vida de salud, porque siempre a vivir felices. Le dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y es ahí donde está nuestra victoria. Nuestra victoria está en Cristo Jesús. En la plataforma de la victoria de Cristo está nuestra victoria. Es por eso que debemos ser victoriosos. Y ya viendo más adelante los resultados de estos pasos, los resultados de esta vida, vemos más adelante cómo día tras día en nuestra vida los resultados se van a mostrar, se van a ver, se van a ser bien vistos por cada uno de nosotros y por los demás, porque Dios nos va a bendecir. El Señor va a recompensar, el Señor va a bendecirnos a través de esta vida de victoria, esta vida que llevamos, esta vida. Versículo 1 del capítulo 15 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros, si vosotros estáis con él. Y si lo buscáis vosotros, lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también os dejará. Versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa, hay resultados cuando verdaderamente decidimos vivir una vida en victoria de la manera que hemos estado hablando, de la manera que Asa decidió vivir. En ese mismo momento Dios le dio la victoria. Pero no solamente esto,
sino que le dio recompensa, le dio premios, le dio bendiciones. Versículos 12 al 15 del capítulo 14 dice: Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Asa y el pueblo que con él estaba lo persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar ninguno con vida, pues fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos. Después volvieron a Jerusalén victoriosos. Volvieron a Jerusalén. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién le dio la victoria? Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Quién estaba al lado de ellos? ¿Quién fue que prometió? ¿Quién fue que los bendijo? ¿Quién le dio estos resultados verdaderamente? Recompensa, premios. Dios prometió estar con nosotros. Dios ha prometido recompensarnos por nuestro trabajo, por nuestro servicio. Y es por eso, hermanos, que podemos ver ya finalizando esta historia, esta situación en la cual se encontraba este rey, cómo vivió, cómo pudo presentar defensa, cómo pudo presentar esta vida, vivir esta vida de victoria, cómo pudo afrontar estas situaciones que se le presentaron. Primeramente supo vivir en victoria, edificando, preparándose, viviendo una vida para Dios en oración, mediante su palabra, mediante su ordenanza, mediante su relación con Dios. También vimos cómo vivió esta vida de victoria en la intimidad con su relación con el Señor. Y también hemos visto que si queremos vivir en victoria, debemos hacer como hizo Asa, confiar en el poder, en el Señor, en medio de las luchas, en medio de las cosas que se presentan, en medio de las circunstancias, porque al final de cuentas habrán grandes resultados, habrá grandes resultados en nuestras vidas. Si vivimos constantemente, día tras día, en esa victoria, los resultados no se harán esperar. El Señor dará recompensa, premios, bendiciones. Dios en su fidelidad promete recompensas a todos los que nos mantenemos fieles a Él y a su palabra, viviendo una relación con Él. En conclusión, mis queridos hermanos, estamos compelidos, estamos llamados, estamos en esta hora a vivir una vida de victoria, aferrados, relacionados al Señor, dependiendo de su palabra, en oración, en obediencia y teniendo confianza de que Él va a obrar. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Si queremos vivir en victoria, Él nos dará la victoria porque Él está a nuestro lado. Él nos dará la victoria porque Él pelea por nosotros. Él nos dará la victoria porque en Cristo somos más que vencedores. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que en esta mañana podamos llevarnos su palabra en nuestros corazones y ser victoriosos día tras día. Oremos. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque es en ti que está la victoria. Sin ti nada podemos hacer. Tú eres el victorioso. Tú eres el que nos da el poder. Nosotros no tenemos fuerza, Señor. Dependemos de ti. Por eso en esta hora, Señor, danos el poder. Danos, Señor, la victoria. Que podamos, Señor, cada día relacionarnos más contigo. Que cada día podamos, Señor, sacar de nuestras vidas lo que no te agrada. Señor, que cada día podamos, Señor, ponerte a ti en medio, Señor, de nuestras familias, de nuestras congregaciones. Ponerte a ti por encima de todo, Señor. Confiar en ti.
Señor, aferrarnos a ti y en medio de las aflicciones, en medio del quebranto, en medio, Señor, de las pruebas, en medio del dolor, en medio de las muchas luchas, Señor, alzar nuestra bandera, alzar nuestra victoria y confiar en ti de que tú eres el que va a obrar y nos dará, Señor, la victoria porque tú estás con nosotros. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Dependemos de ti. Gracias, Señor, por la victoria que la tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.